Jerónimo. La locura comienza. Capítulo 16. Estrategia de aterrizaje. Ruby no era del tipo efusivo. A ella no le gustaban los romances, ni los dramas, ni ninguna de esas cosas raras que sucedían cada vez que Naruto entraba en la habitación. Le gustaba pensar que estaba por encima de ese tipo de cosas. Y sin embargo, cuando lo vio en los acantilados de Beacon a la mañana siguiente, se preguntó, vaya. Su mejor amiga se veía bastante bien en rojo y negro. Combinaban, ¡no! Traición. Pensamientos traidores. Sacudió la cabeza y se dio una palmada en las mejillas hasta que le escocieron. No. No se emocionó. Nada de eso. Bueno, tal vez se emocionó un poco, pero solo cuando había armas involucradas. Nada más. En serio. No era su culpa que fueran tan geniales o brillantes o cromadas, ejem. Concéntrate. Y además, estaba entusiasmada con esto. La pequeña parca se contuvo justo a tiempo para escuchar a Ozpin terminar su discurso encima de los freaks. Y por eso les deseo a todos buena suerte. Sus ojos se encontraron con los de ella y se atrevió a ganar. Estoy seguro de que todos ustedes merecen un lugar aquí. Eso provocó un murmullo entre los demás estudiantes aspirantes en las plataformas de lanzamiento. Bueno, aquellos que no eran hijos de Salem. Vio a algunas personas que no reconoció. Una chica con un llamativo cabello rojo y ojos verdes junto a un tímido chico rubio que llevaba una armadura hecha a pedazos. Esos dos eran los más notables. Había otros, pero a esta altura de la línea no podía verlos bien. Naruto la miró a los ojos y se atrevió a saludarla con la mano. Bueno, hasta que Cinder le dio un codazo. Ruby se retorció inquieta en el lugar, sus rodillas se movían de un lado a otro. Bueno, entonces, el director tosió en un puño. Te deseo suerte, y rezo para que tengas una estrategia de aterrizaje adecuada. ¿Sí? Hora del espectáculo. Ella había estado esperando esto con ansias. Tal vez esta no era la manera correcta de ser cazadora, no cuando estaba tan contaminada, pero era algo que quería para sí misma. Ir a la escuela con todos sus amigos. Listo. Aprender a dominar sus poderes en un lugar relativamente seguro. Doble verificación. Conseguir el mejor compañero posible. Bueno, ella estaba trabajando en eso. ¿Y qué si mamá decía que esto estaba mal? ¿Y qué si ella no estaba de acuerdo? Naruto era Naruto. Weiss era, bueno, Weiss. No eran monstruos, bueno, tal vez Cinder lo era, sin importar lo que ella pudiera decir. Ruby amaba a Summer con todo su corazón y alma, pero al final del día esta era su vida. Suya para vivir, ganara o perdiera. Triunfara o fracasara. Y ella triunfaría. Conseguiría un compañero, tomaría una reliquia y encontraría su camino de regreso a los acantilados. Juego fácil. Su velocidad la convertía en una candidata segura para esto. Y aún así el miedo la atormentaba. Papá le había dado todo su apoyo como siempre lo hacía, pero mamá estaba tan enojada con ella. Ruby sintió que la almohadilla se tensaba bajo sus pies. Pensó en otra cosa. Se preparó para saltar, con los ojos plateados encendidos. Y entonces, de repente, se encontró en el aire. La mejor iniciación de todas las vidas. Salió disparada por el aire como una lanza carmesí, sonriendo de oreja a oreja. Los árboles se apresuraron a saludarla con sus ramas frondosas, pero en lugar de desplegar la rosa creciente, optó por un enfoque más adverso. Sus ojos plateados ardieron de un rojo sangre por un instante, un pensamiento rápido hizo uso de su poder. No se atrevió a transformarse por completo, ni siquiera aquí en el aire, pero no necesitaba hacerlo. Un cambio parcial fue más que suficiente. No lo suficiente para que se viera, pero sí lo suficiente para fortalecer sus delgadas piernas bajo sus medias oscuras. Nadie vio que la piel allí brillaba blanca, más blanca que el hueso. Nadie notó las venas rojas como la sangre que se arrastraban por sus muslos, o la forma en que su sonrisa se oscureció, aunque solo fuera por un momento. Sí, esto definitivamente fue hacer trampa. Chocó contra el primer árbol que encontró y se lanzó contra él a toda velocidad, canalizando su impulso hacia abajo, hacia el bosque desprevenido. La corteza se rompió y las raíces se desgarraron, pero ella no estaba allí para verlo. Se elevó por los aires nuevamente. Más lento esta vez, su velocidad disminuyó un poco. Aún así, escuchó el árbol caer detrás de ella. Ups. Tengo que tener cuidado con eso. Una sonrisa de disgusto tocó sus labios. ¿Las niñas no deberían poder derribar árboles? 000. Uee. Nora no lo hizo de manera sutil. Nunca lo tuve, nunca lo haré, nunca lo haría. Incluso antes de su corrupción, ella había sido la espada que se blandía primero y se pensaba después. Ahora, ni siquiera intentó controlar su descenso. Más bien, confió en su aura, blandió a Magnhild y golpeó el suelo como una estrella fugaz desde lo alto. Y aterrizó bien.
Adoptó una pose triunfal. ¿Y ahora dónde está mi compañera? El silencio reinaba supremo. Supongo que iré a cazarlo. 000. Mercurio se estrelló hacia atrás, con sus piernas metálicas agitándose en el aire mientras se reía. ¿En serio? ¿Tú? De entre todas las personas. ¿Es esto el destino o algo así? Esmeralda hizo rebotar una piedra en su cabeza. Cállate. Ella todavía tenía el ceño fruncido cuando el cañón de una pistola presionó contra su nuca. No te muevas. 000. Qué infantil. En realidad, la sola idea de lanzar adolescentes a un bosque lleno de Grimm no era solo infantil, era simplemente una tontería. Ni siquiera la propia Salem era tan tonta como para arrojar a los posibles reclutas a las profundidades. Espere, ¿no lo había hecho ya? Por eso, Cinderfall trató esta iniciación con todo el respeto que sentía que merecía. Es decir, ninguno en absoluto. Aterrizó con una ráfaga de fuego azul frío, con los ojos ardiendo con furiosas llamas doradas. Ni un pelo fuera de lugar. Su descenso fue impecable, como se esperaba de una doncella. Bueno, entonces, dijo para sí misma, chasqueando la lengua. ¿Dónde aterrizó? Una osa surgió de entre los matorrales a menos de 1 metro de distancia, sorprendida por su presencia. Una ceja oscura se alzó para contemplar a la bestia sin mente. En realidad, la bestia la miró y se escapó, como debía ser ante su futura reina. Escuchó los sonidos del combate, oyó una voz familiar y caminó hacia ella. Tenía que rescatar a un estudiante. Una vez más, la maleza se abrió detrás de ella. ¿En serio? Cinder, furiosa, se giró para encararlo. No has aprendido la lección. Su voz se apagó cuando se encontró cara a cara con un par de ojos azules que le resultaban familiares. No eran los que buscaba. Eran demasiado brillantes para ser uno solo y estaban enmarcados por una cortina de pelo blanco. Eso fue todo lo que vio a los ojos. Antes de que el sentido común se impusiera de nuevo y cerrara los ojos de golpe. Por favor, sé el más joven, por favor, sé el más joven, si hay un dios ahí afuera, por favor no lo dejes ser, debes estar bromeando. Sus ojos se abrieron de golpe. Winterstein le devolvió el ceño. No te preocupes, gruñó su nuevo compañero, el sentimiento es completamente mutuo. 000. ¿No acabas de arruinarme el cabello? Coco Adel arqueó una ceja ante el desafortunado grupo de personas con las que se había topado. No son beowulfes, son personas reales. Soldados armados. Con pistolas. Su ojo derecho empezó a temblar. Eso es todo. Todo muere. 000. Demasiado fácil. Weiss se sacudió el polvo, se acomodó la falda de combate y se acicaló un poco. En realidad, su aterrizaje había sido impecable. 10 sobre 10, si ella misma lo decía. Misión cumplida. Ahora tenía un compañero al que cazar, y sería mejor que lo cazara rápido antes de. Un joven gritón pasó a toda velocidad, impulsado por un cohete. Se estrelló contra el árbol que estaba frente a ella con un gemido. Eso fue todo lo que oyó, todo lo que experimentó antes de saber que no era él. No. Weiss se dio la vuelta y se fue hacia el otro lado antes de que ella pudiera mirarla a los ojos. Mi rubia no. Jaune gimió un poco mientras se retiraba. Afortunadamente una pelirroja vino a su rescate. 000. Ruby se sumergió en el dosel, gritando a todo pulmón. A pesar del peligro que corría, no podía dejar de pensar en su equipo. Bueno, en su futuro equipo, suponía. La verdad es que resultaba terriblemente desconcertante. Si tuviera que elegir un compañero, quería que fuera Naruto. No, eso no era del todo correcto. Tenía que ser él, aunque solo fuera porque era el único en quien podía confiar para que no la volviera loca. Yang era agradable y todo eso, pero Yang la trataría como un bebé hasta la muerte. Por no hablar de los demás. Mercurio podrían ser una buena elección, si realmente interactuaba con ellos en la torre. Apenas les había dicho 2 palabras a ninguno de ellos. Eran los secuaces de Cinder y no. No quería tener nada que ver con Cinder. Weiss podría ser agradable. Winter. Tal vez. Ella era un poco aterradora. Blake. Demasiado pervertido. Nora. Oh, Dios. Nora, nadie más que Nora. La comería viva. Ruby se apartó de ese feo pensamiento y se encontró entre la maleza, todo el mundo convertido en un remolino verde. Se había distraído. Estrategia de aterrizaje, ahora. Todavía estaba luchando por encontrar una cuando una forma oscura de ave se desprendió de las ramas, sorprendida por su descenso, y se precipitó hacia su cara. Los ojos plateados se abrieron de par en par. Birdie, no. Pájaro, ¿sí? El joven nunca más la vio demasiado tarde y soltó un graznido de sorpresa cuando se estrelló de cabeza contra su pecho.
Su aura se encendió. Ruby atrapó instintivamente a la pequeña criatura con ambos brazos antes de que pudiera lastimarse. Desafortunadamente, eso significaba que podía atraer a Crescent Rose. ¿Resultado? Se estrelló contra los árboles. No había nada más que pudiera hacer al respecto excepto acurrucarse en una bola y usar su semblanza. Por imperfecta que fuera, no funcionó como ella quería. Las ramas le rasparon la cara y los brazos, casi provocando una transformación por puro reflejo. No hubo ningún descenso elegante ni ningún remolino de muerte que la protegiera del daño. Ruby no tenía una estrategia de aterrizaje. En realidad, es más bien una estrategia de choque. De alguna manera, sus pies tocaron el suelo antes de que el impulso los arrancó de debajo de ella. Patinó una vez, se estrelló contra un árbol y luego se deslizó por él con un gruñido. El pequeño que nunca más estaba en sus brazos emitió un sonido lastimero. Ruby se desplomó hacia atrás, con los ojos dando vueltas en su cabeza. Buen birdie, el débil sonido de un aplauso llegó a sus oídos. No está mal. Se rió una voz familiar. Le doy un 9. El corazón de Ruby dio un vuelco. El Nevermore se retorció en su agarre y ella lo soltó. La pequeña criatura graznó una vez y alzó las alas para aterrizar en el hombro de alguien. Gracias a los dioses, Ozpin había desactivado las cámaras. Si alguien viera esto, se volvería completamente loco. Ella levantó la vista, sabiendo ya a quién encontraría allí. ¿Por qué un 9? Naruto le sonrió, completamente a gusto mientras acariciaba el plumaje del pajarito. ¿Por qué te gané? Los ojos plateados se encontraron con los azules, que estaban desconcertados y se abrieron de par en par. Ruby sollozó. Naruto lo escuchó, pero aún así no corrió. Hola, compañero. Eso hizo que se encendiera. Ruby lo golpeó a toda velocidad, casi estrellándose contra su pecho. La agarró por la cintura y la hizo girar, perdiendo impulso antes de dejarla en el suelo. A ella no le importaba si parecía tonta al hacer esto. Había encontrado un compañero, y su primera opción, además. Misión cumplida. No le importaba quién más estuviera en su equipo. Ah, y el pequeño Nevermore ahora estaba sentado sobre su cabeza. Le gustaba. De verdad, todo estaba saliendo bien. Grita. Hasta que no lo fue. Una sombra cayó sobre ambos. Una que hizo que los dos adolescentes miraran hacia arriba. No era una sombra. Era un pájaro. Un pájaro muy grande. Naruto miró hacia arriba. Ruby se unió a él. Miraron hacia arriba un poco más, con los ojos desorbitados mientras un Nevermore absolutamente titánico descendía volando y aterrizaba frente a ellos. Los ojos rojos y brillantes se fijaron en Ruby. Se entrecerraron. No en ella, sino en la pequeña forma emplumada que anidaba en su cabello. Ruby, susurró Naruto, creo que tienes a su bebé. El pequeño segador tragó saliva, intentando moverse lentamente. Ruby levantó las manos. Bonito pajarito, el gigante nunca más se lanzó. No es un bonito pajarito. 000. Yang escuchó el grito indignado de Nevermore resonar en la distancia. Se encogió de hombros una vez. Probablemente estén bien. Tal vez. Un grito agudo atravesó el bosque un momento después. Ella hizo una mueca ante el rugido bestial que la persiguió. Sonaba inquietantemente parecido a Naruto. Está bien, no está bien. Capítulo 17. Estos tienen que ser los equipos más extraños que he visto. ¿Sabes? Si no estuviera involucrado en todo este fiasco, me consideraría loco. Aún así, has pasado, incluso si tu prueba de fuego no fue exactamente lo que esperaba. Capítulo 17. Pecados del padre. ¿Qué significa esto, James? ¿Por qué tus hombres atacan a mis estudiantes? El rostro de James era la imagen de la inocencia en su pergamino. No envié ningún soldado. Ozpin sintió que una rabia ancestral se agitaba en su pecho. La poca magia que aún conservaba surgió y provocó que sus dedos brillaran de un verde salvaje mientras agarraba el teléfono en la mano. Una parte distante y desapegada de él se maravilló al verlo, aunque solo fuera porque no podía recordar la última vez que había sentido tanta ira. No, espera. La recordaba. La última vez que había sentido tanta furia fue cuando sus hijas murieron. Por su propia negligencia. Entonces, eso había sido culpa suya. No otra vez. No. Nunca más. Él no lo permitiría. Esos niños están bajo mi protección. Apretó con fuerza el pergamino. Detengan su ataque. La expresión de Ironwood no vaciló. No envié ningún soldado, ahí estaba otra vez. Ese tono insulso. Deja de repetirte. Le dijo con un gruñido. No eres una marioneta. No envié ningún, la comprensión llegó como el alba. No era James en absoluto, sino un mensaje. Uno que debía repetirse.
La furia de Ozpin se convirtió en un infierno furioso y su pergamino murió con un chirrido de componentes electrónicos destrozados. Lo arrojó a la hierba y luego caminó hacia los acantilados, con el bastón en la mano. No lo entendía. No podía comprenderlo. ¿James se habría enterado de su operación de alguna manera? No parecía posible. Había pasado incontables horas manteniéndolo en la oscuridad, obstruyéndolo, distrayéndolo con amenazas menos tangibles. Todo con la esperanza de que su atención nunca se desviara, de que nunca se diera cuenta de cuán radicalmente habían cambiado las cosas. Bueno, de alguna manera lo había descubierto. Porque había soldados en el bosque Esmeralda. Aquí. Ahora. Durante la iniciación, nada menos. No eran soldados cualquiera, sino soldados Atlas. Intentaron disimularlo con sus máscaras y equipo negro mate, pero Ozpin lo sabía. Reconocía sus movimientos, sus formaciones y las señales manuales que usaban mientras buscaban flanquear a su presa. Él mismo había patentado algunas de ellas en su día. Estos hombres estaban entrenados para matar. No dudarían en lo más mínimo, ni mostrarían piedad. James debe estar en algún lugar cercano. Nunca aprobaría esta operación si no estuviera en algún lugar cercano. Si no bajaba allí, no lo encontraba, no detenía esto. Señor, espere. Se giró, listo para saltar. ¿Qué pasa? Glinda levantó su propio pergamino, todavía conectado a las cámaras. Al principio, no se dio cuenta de que, ¿a quién? Estaba mirando. No tuvo oportunidad de hacerlo. Una columna de hielo surgió del bosque Esmeralda y se elevó hacia las nubes. Ozpin abrió la mandíbula con un chasquido. Cierto. Se había olvidado de eso. Glinda le puso el pergamino en la mano. Están a salvo, señor, dijo, y pasó el pulgar a otra pantalla, justo a tiempo de ver cómo un Yan furioso atravesaba 3 árboles y despedía a un soldado. Véalo usted mismo, dijo y pasó el pulgar a la siguiente, y a la siguiente, y con cada video, bueno, su enojo no se apagó, pero sí se calmó por un momento. No fue una pelea justa en lo más mínimo. Esto fue una masacre. Sacrificio. Ante sus propios ojos, los escuadrones de la muerte de James fueron destrozados. En una pantalla, Cinder pasó junto a media docena de estatuas congeladas. A menos de un paso de distancia, Winter arrancó a un hombre de un árbol y le aplastó el cráneo con sus manos como si fuera un melón podrido. Lo vio todo en otras pantallas. Coco mató a tiros a un escuadrón de 8, mientras Mercury y Emerald se abrían paso entre una lluvia de disparos. Nora gritó y hundió su martillo en el cráneo de un hombre. Su cabeza voló de sus hombros mientras ella se reía. Sus manos temblaban, esta vez por razones diferentes. En una cuarta pantalla, vio como un látigo oscuro arrastraba a otros 2 que gritaban hacia las sombras. Otro, forjado en acero, descendió serpenteando y atrapó a otros 3. No había forma de confundir los horribles sonidos que siguieron a su descenso hacia la oscuridad. Black e Ilya, entonces. Pantalla tras pantalla, vio su triunfo. Yan rugió y un trío de hombres se precipitó a través del dosel del bosque. Mientras tanto, Weiss chasqueaba la lengua sola mientras contenía a un hombre con su parásito y sus glifos por igual. Ruby se hundió en un derviche rojo de muerte. Crescent Rose se convirtió en un remolino de metal rojo y negro a su alrededor. No se salvó nada. Todos ellos estaban allí, contraatacando. Incluso aquellos que no estaban directamente relacionados con Salem se defendían, sorprendidos tal vez por el ataque no provocado, pero defendiéndose con gran habilidad mientras se retiraban hacia los acantilados. Era demasiado esperar que se contuvieran. Un entrenamiento superior no significaba nada frente a una fuerza abrumadora y estos niños lo poseían en abundancia. Solo podía rezar para que un rubio más temperamental se contuviera. La tierra tembló bajo sus pies, un temblor muy leve. Esa fue su única advertencia. Y luego, Ruby. Una terrible columna de llamas carmesí estalló en el cielo para rivalizar con la efímera columna de escarcha llena de hielo de Cinder. Un grito singular entró corriendo, pisándole los talones. «Quita tus manos de mi compañero». Ozpin le devolvió el pergamino a Glinda y la llevó hacia el acantilado. «Señor», gritó Glinda después de un momento. «¿A dónde va?» Un ojo cansado miró por encima de su hombro. «Para terminar esta pelea». Capítulo 18. Las cosas que hacemos por la familia. Capítulo 18. ¿Crees en el destino? Malo. Malo pajarito. Muy mal pajarito. Ruby gritó y, al mismo tiempo, hizo estallar su apariencia en el mismo instante, desapareciendo en un enjambre de pétalos de rosa roja cuando un pico enorme perforó el espacio que acababa de ocupar. Se dirigió hacia otra rama, solo para que una lluvia de plumas afiladas como navajas la obligara a huir una vez más. No había tiempo para una respuesta ingeniosa o una réplica rápida.
Tenía que volar, huir, salir corriendo antes de que la picotearan hasta matarla. Dios mío, qué juego de palabras más terrible. Yang no debe enterarse nunca. En el mismo instante en que reapareció, el gigante que nunca más gritó la picoteó de nuevo, decidido a ensartarla donde estaba. ¡Kaau! Sobre su cabeza, el pequeño nunca más cantó su agradecimiento. Ruby apenas tuvo tiempo de mirarlo fijamente antes de que su madre intentara matarla nuevamente. No estás ayudando. El más grande nunca más la escuchó y se lanzó en picada para dar otro golpe. Bajar en picada era malo. Bajar en picada era muy malo. Y entonces Naruto apareció de repente, interponiéndose entre ella y la bestia con una facilidad espeluznante. Agarró el pico del pájaro con ambas manos y lo tiró a un lado. A pesar de su fuerza, no pudo detenerlo del todo, ni el impulso que lo impulsaba. Sus pies se clavaron en la tierra, formando un surco feroz detrás de él mientras se sentía empujado hacia atrás. Ir. Lanzó una mirada de fastidio al pájaro, plantó los pies en el suelo, apretó los dientes y lo tiró al suelo. Desde allí le dio un puñetazo con garras en el costado de la cabeza para romperle la máscara. Un acto de dominio como ese solía ser suficiente para calmar a un alborotador siniestro en casa. Les dabas una buena bofetada, los calmabas y todo solía estar bien, ¿sabes? Este no. En lugar de retroceder como cualquier criatura sensata, la madre Nevermore se puso furiosa y agitó sus alas, azotándolo con una tormenta de plumas negras y púas afiladas. Más de unas cuantas se estrellaron contra Naruto, quien tuvo que soltar el pico del pájaro para defenderse. En el momento en que lo hizo, el impulso lo agarró y salió disparado hacia atrás a través de los árboles. Sabía que eso no lo mataría, pero definitivamente lo ralentizaría, lentamente, con pesadez. El pájaro gigante giró para mirarla de frente una vez más. Sus ojos rojos como cuentas se posaron en su cría, que todavía estaba acurrucada en su cabeza. Ruby tiró de él, pero no lo consiguió. El pájaro no se movía. Su madre lo embribaba, con las alas recogidas a los costados. Ruby maldijo en voz baja. Luego fue hacia ella otra vez. No es un pajarito simpático. Se arrojó hacia adelante con un grito y se puso a salvo mientras un pico gigante atravesaba la maleza detrás de ella. Pájaro enojado. El Nevermore se lanzó tras ella, derribando árboles a su paso. Esto habría sido mucho más fácil si ella pudiera transformarse, usar su forma de Grimm y pisotearlo, pero no podía. No se atrevía. No se atrevía en absoluto. Ozpin podría tener sus conexiones y cualquier filmación de eso nunca vería la luz del día en el bosque Esmeralda, pero si alguien la viera, no podía arriesgarme. Además, no todos los Grimm eran iguales. Ella lo sabía, de verdad que sí. Algunos nacían destrozados, otros perdían la cabeza con el tiempo. Algunos habían envejecido tanto que eran completamente humanos en sus gestos, aunque este era un hecho que pocos conocían fuera de las tierras Grimm. Las emociones tenían una forma de cegar a la gente tanto como a los Grimm. Este ciertamente lo fue. Un destello de movimiento anunció que Naruto regresaba corriendo a su lado. Simplemente deja ir al maldito pájaro. Lo hice. Ruby agitó las manos, intentando sin éxito liberarse del pelo al que nunca más se había posado. No me suelta. ¿Era esta una prueba de algún tipo de Salem? ¿La madre de Naruto haría algo así? ¿Lo haría? Escuchó el eco de un disparo en el bosque, seguido de un grito. Eso no sonaba bien. Quería correr hacia allí e investigar, pero simplemente no era posible con 10 toneladas de muerte negra acercándose a ellos. Aún así, por más aterrador que fuera este nunca más, era una madre. No estaba dispuesta a matarla si no tenía que hacerlo. Claro, no estaba en los mejores términos con su propia madre en este momento, pero Ruby. Corta a la derecha. Su cabeza giró rápidamente en dirección a Naruto. ¿Por qué yo? Su compañero no respondió. Había divisado un árbol particularmente grande más adelante y ahora estaba corriendo hacia él. Distrae al pájaro por un segundo. Otra vez, ¿por qué yo? En lugar de replicar, Naruto encendió su chakra y corrió hacia él. Efectivamente, el Nevermore siguió adelante, sin prestar atención a su presencia. Solo tenía ojos para ella y para nadie más. Eso no le impidió derribar cualquier árbol en su camino e hizo lo mismo con este. Pero en el segundo en que golpeó su árbol, se levantó y saltó hacia atrás. Un elegante arco lo llevó hacia arriba y por encima, un arco que Ruby apenas vio. Los ojos plateados se abrieron cuando se dio cuenta de lo que pretendía. Su talón se levantó de golpe, y luego cayó con un estruendo. Grita. El Nevermore nunca tuvo ninguna oportunidad. Concentrado en ella como estaba, no se dio cuenta de Naruto hasta que se estrelló contra él como una estrella fugaz. Golpeó la espalda de la mamá pájaro y ella cayó con un grito de sorpresa, con el pico enterrado en la tierra. Naturalmente, trató de levantarse.
Naruto se posó sobre su espalda y le clavó la bota en el cuello. Esta vez, mamá pájaro cayó y se quedó abajo con un graznido de sorpresa. Escucha, tú, le gruñó. Ya he aguantado bastante tus travesuras hoy. La miró por encima del hombro. Ruby. Ella se abrió paso a toda prisa, patinando hasta detenerse muy cerca de ella. Unas manos fuertes agarraron al juguetón Nevermore en su cabello y con mucho esfuerzo lograron liberar sus garras de sus oscuros mechones. Él fue sorprendentemente gentil al hacerlo, más gentil de lo que ella había pensado que sería. Había esperado que se lo arrancara de inmediato, al diablo con el cabello. Te pillé, le gruñó al polluelo. Entonces nos has causado un montón de problemas hoy. Levantó su premio en alto y se lo lanzó al aturdido Nevermore que estaba bajo sus pies. Aquí está tu pajarito, deja de perseguirnos o te comeré a los dos. Él nunca más croó débilmente y trató de picotearlo. Naruto inclinó la cabeza, sus ojos azules ardían de rojo y se presionó hacia abajo. De nuevo. Dejó de luchar. Así, su rostro se suavizó. Buena chica. Ahora vuela con tu bebé como un buen pajarito. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces a la mamá nunca más. Convenció al pequeño para que se pusiera de espaldas, se elevó hasta alcanzar toda su imponente altura y golpeó el suelo con sus alas. El viento los azotaba a ambos, azotándoles el pelo mientras luchaba por despegar. Aunque estaba herida, la enorme criatura pronto emprendió el vuelo. En cuestión de momentos desapareció de la vista. Una vez que lo hizo, Naruto se giró para mirarla, con el rostro tallado en piedra. ¿Qué hemos aprendido? Ruby sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Ruby. Su mirada la hizo querer encogerse hasta convertirse en nada. No te vayas corriendo. Inclinó un poco más la cabeza, con los ojos todavía rojos. ¿Y? Parar y pensar. Sí, le dio un golpecito en la frente. Si te hubieras quedado quieta y me hubieras dejado quitarte el pájaro de encima, nos habríamos ahorrado muchos problemas. ¡Ay! Resistió el impulso de escabullirse y esconderse. Lo siento, no lo lamentes, respiró profundamente y cerró los ojos. Sé mejor. Cuando los abrió de nuevo, habían vuelto a su azul habitual. Sé que puedes serlo. Entonces, se retorció un poco bajo su mirada, ¿siguen siendo socios? El asomo de una sonrisa tiró de sus mejillas con bigote. Bueno, hicimos contacto visual. Eso no ha cambiado. Sus ojos se abrieron de par en par y las lágrimas le picaron en el rabillo del ojo. ¿Quieres decir? Sí, le ofreció la mano. Ponla ahí. Su cuerpo chocó contra el de él a toda velocidad en una ráfaga de pétalos carmesí, su cabeza golpeó su pecho en un tacle volador del que no podía escapar. Naruto ni siquiera lo intentó, bendito sea. Simplemente se quedó allí parado y la resistió en un silencio desconcertado. Su corazón feliz realizó un pequeño baile de puro regocijo. Dicho baile se intensificó 10 veces cuando él le dio una palmadita en la cabeza con una mano, abrazándola distraídamente con la otra. La victoria era suya. Había superado a Weiss y al resto, y eso hizo que hoy fuera más dulce que cualquier galleta. Ahora solo tenían que encontrar a 2 personas más y tendrían su propio equipo. Entonces estarían listos. El suelo tembló bajo sus pies, interrumpiendo su celebración. Naruto hizo un ruido molesto y, de mala gana, ella apartó la cabeza de su pecho. Una furiosa columna de fuego rugió hacia el cielo y atravesó las nubes, seguida de una risa oscura y exultante. «Dispárenme, por favor», gritó una voz demasiado familiar en la distancia. «Arderán por esto, todos ustedes. Arden». «¿Quién carajo?» Naruto hizo una mueca. Esa, sería Cinder. Ruby hizo una mueca. ¿Deberíamos ayudar? No, ella lo tiene todo bajo control. Ella casi argumentó lo contrario. Luego imaginó tenerla como compañera de equipo. Porque eso solo podía salir bien, ¿no? ¡No! Caminando en sentido contrario. 0, 0, 0. Winter chasqueó la lengua al ver los cadáveres inmolados que tenía delante. ¿Tenías que quemarlos a todos, Cinder? Sí, claro, dijo su compañera doncella con aire arrogante. Sí, lo hice. Era una necesidad que no podía negar. Un músculo saltó en la parte posterior de su mandíbula. ¡Qué perra! Cinder se estremeció. ¿Te importaría decirlo otra vez? Lo siento, ¿tienes problemas de audición? El hielo brilló en las yemas de sus dedos. Dije que te estás portando como una perra. El fuego se encontró con el hielo. 0, 0, 0. Nora, no. Pero ya harán. Explosiones. No vamos a caminar hacia eso. 0, 0, 0. Y ya escuchó la risa e hizo una mueca. No, no me voy a involucrar con esas 2 potencias. Ella tomó a Blake por los hombros y la condujo en la dirección opuesta. 0, 0, 0. Los mataste. Sí.
¿Todos? Por supuesto que sí. Wei se pellizcó el puente de la nariz y reprimió un suspiro de resignación. Esa sigue respirando, literalmente. ¿Lo es? Mercury estiró el cuello hacia el soldado caído más cercano. Vaya. Debí haberme perdido uno. Un rápido pisotón acabó con sus palabras y el hombre expiró con un gorgoteo húmedo. Emerald le dio una bofetada en la cara. Lo siento. Ya sabes cómo se pone. Mercury se encogió de hombros con desgana. Lo siento, pero no lo siento. Ella no estaba formando un equipo con estos dos. Nunca. Absolutamente no. 0, 0, 0. No fue difícil encontrar a James. Tal vez Ozpin no lo había dicho del todo bien. Aunque sus soldados no hacían ningún esfuerzo por ocultarse en el bosque Esmeralda, el hombre en cuestión aún no había salido de su escondite. Había derribado al menos a 3 de ellos y todos se habían mantenido en silencio sobre su ubicación. Al principio, había pensado que les habían enseñado a no hablar o que simplemente no lo sabían. La verdad era mucho más fea. Les había cortado la lengua. No a todos, tal vez, pero todos los soldados de infantería con los que se había topado parecían sufrir el mismo destino. Fue exasperante. A James siempre le había gustado liderar desde el frente. Naturalmente, eso significaba que tenía que estar buscando algún lugar cercano. Entonces, ¿dónde estaba? Otro soldado se abalanzó sobre él desde la maleza, blandiendo una porra y gritando sin palabras. Ozpin le rompió el cuello con un revés casual y siguió caminando, dejando al pobre tonto desplomado y sin fuerzas detrás de él. Que los hermanos Grimm se lo llevarán. No tenía tiempo para eso. No le gustaba lo que tenía que hacer, lo que le había pasado a James, lo que se había convertido en lo que fuera. Ahora le tocaba a él detener esa locura. Ya no importaba si lo controlaba una fuerza externa o si era su propia voluntad. El acto estaba hecho. Tenía la esperanza de no tener que matarlo, pero esa esperanza parecía ser en vano. Había sido un buen soldado, un comandante capaz, incluso un amigo. Todo eso había cambiado hoy. Al atacar el bosque Esmeralda, durante la iniciación, nada menos. No solo había quemado los puentes entre ellos. Los había incendiado. ¿Y para qué? Un ataque sin sentido y sin provocación que provocaría la ira y atraería a los Grimm de todo el mundo. Dios no permita que los medios de comunicación se enteren de esto. Lisa Lavender se lo pasaría en grande. Ya se imaginaba el titular. Atlas ataca a los estudiantes de Beacon. Más a las 7. Él se negó a permitir que tal cosa sucediera. No se podía detener a Salem. Ya no. No en el sentido convencional de la palabra. La coexistencia era la única manera de que cualquiera, para Remnant, pudiera sobrevivir ahora. Ahora lo entendía. Si pudiera controlar esa coexistencia, asegurarse de que fuera lenta y sin problemas, incluso podrían encontrar la paz. Ojalá hubiera aprendido esa lección antes. Podría haberles salvado tantas vidas. Pero James no pudo aprender esa lección. Era incapaz de cambiar, un hombre hecho para la guerra y nada más. Lucharía hasta su último aliento. Un destello de metal entre los árboles llamó su atención. Ah, ahí estamos. Un puesto de operaciones móvil de avanzada. Qué tradicional de tu parte, James. Se acercó a paso lento y endureció su corazón. El primer soldado apuntó con sus armas hacia él. Le atravesó el cráneo con un lento golpe hacia atrás. Otro se precipitó por la esquina y perdió la cabeza. De hecho, casi literalmente, se la arrancó de los hombros. Un tercero se acercó corriendo y se movió para enfrentarlo, algo hizo clic bajo mis pies. Ozpin miró hacia abajo. Oh, entonces su mundo se convirtió en humo. Ahora crujió furiosamente mientras se ponía una mano delante de la cara para evitar toser. Con los oídos zumbando y los ojos picando, tropezó y se maldijo por el desliz. Minas. Por supuesto que James había colocado minas, el cabrón rata. Para él, esto era la guerra. No debería haber esperado menos de un general de Atlas. Vamos, James. Acabemos con esto. Ciertamente esperaba que él atravesara el fuego y las llamas, disparando a diestro y siniestro. Pobre hombre. Tenía peor aspecto del que temía. Demacrado y quemado, con una mirada salvaje en los ojos. Casi parecía rojo. Qué curioso. Ah, pero el patán le estaba hablando ahora, y él debía escuchar. Traidor. Eres igual que yo. ¿No ves lo que has hecho? ¿Traidor, dices? Ozpin salió del infierno caminando, acercándose. Con la bufanda verde ardiendo sobre sus hombros. Yo. Los anteojos rotos crujieron bajo sus pies. Siguió caminando a pesar de sus heridas, con pasos lentos que lo llevaban hacia adelante. ¿Igual que tú? Arrancó su bastón de un árbol cercano mientras pasaba a grandes zancadas, dejando una estela verde en el aire. Tal vez tengas razón.
A tus ojos, sin duda soy un traidor. Sin embargo, yo, al menos, no vendí mi alma. Luego se movió. Fue sencillo. Sin esfuerzo, casi. Triste, en realidad. Una rápida respuesta le hizo quitarse un arma de la mano, luego la otra. Ironuot se sacudió cuando una mano se cerró alrededor de su garganta. Gritó con voz áspera mientras se ahogaba. Ozpin suspiró. Lo siento, James. Nunca quise este destino para ti. Pero así es como debe ser. Me temo que ahora tengo que destrozarte.